Hermano, si los brujos se sacrifican para, como dicen, en una caja de fósforo, trasladarse a otro lugar, en un charco de agua y aparecer en otro lugar, son sacrificios que ellos hacen para entrar en una intimidad espiritual. Y cuando oramos por el Espíritu, también se fortalece el ángel de nuestro destino. Entonces, todo pastor, todo evangelista, todo miembro eclesiástico que siga al Señor, tiene que buscar la manera de entrar en esa intimidad tan profunda de orar en el Espíritu. Llevamos un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Porque una vida mejor es posible. Es posible. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa madrugada que el Señor nos permite. Quiero que comencemos a orar. Y quiero, antes de comenzar a orar, hay una enseñanza muy bonita que quiero traer y es cómo aprender a orar en el Espíritu. Cómo nosotros podemos aprender a orar en el Espíritu. Y para aprender a orar en el Espíritu, luego que ya uno pasa unos cuantos minutos, unas cuantas, vamos a poner media hora, muchas veces cuando uno llega a ese nivel, uno se queda como que casi no encuentra por qué orar. Y muchas veces nos quedamos ahí. Pero hay personas, como me ha pasado a mí, que yo comienzo a hablar en lengua. Hablar en lengua. Porque cuando tú hablas en lengua, tú hablas misterio con Dios y también tú te vas edificando. Escuche, por favor. Tú hablas con Dios y tú también te vas edificando. Cuando uno comienza y entra en ese nivel de hablar en lengua, uno va entrando en un nivel espiritual. Y ahí es cuando yo entonces opto por trasladar mi mente a los distintos problemas, ya sea hospital, ya sea una cárcel, poniéndole la mano a los enfermos, soluciones. Yo trato de convertirme en alguien por el Espíritu que pueda solucionar problemas. Y así es que uno puede ver y visualizar una oración por el Espíritu. Cuando oramos por el Espíritu, o oramos en el Espíritu, tenemos que tener mucha fe. Una oración en el Espíritu hay que tener mucha fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, para poder orar en el Espíritu es necesario tener fe. Es necesario tener fe. Sin fe no, por más que hagamos, por más que pretendamos, no vamos a lograr orar en el Espíritu. La fe es el combustible de nuestra oración. La fe es ese combustible que hace que lleguemos más lejos. La fe es ese combustible que te ayuda a que tus oraciones sean potencializadas, que tu oración tenga más poder para poder derribar cualquier obstáculo que quiera impedir que esa oración llegue al Padre, pero es por fe. La fe, que para el hebreo significa emuná, que tiene que ver con entrenamiento y confianza. Por eso que para poder tener una verdadera
interacción espiritual en la oración, tenemos que acompañar nuestra oración con fe, con esa fe genuina. Es tan importante la fe para poder entrar en una oración por el Espíritu, que aún la Biblia dice, y hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. La fe es demasiado importante para todo lo que hagamos en el mundo espiritual. Por eso es que cuando oramos en el Espíritu, todo el que ora en el Espíritu y ha entrado a esa dimensión de orar en el Espíritu, entra porque tiene fe. Porque tú entras a un nuevo lugar. Tú vas a romper fronteras, límites que hay en lo secular. Cuando yo oro en el Espíritu y tengo fe, no hay limitaciones. No hay una limitación que me detenga. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y esa es la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo certeza que voy a lograr mi objetivo. Certeza de lo que se espera. Y estoy convencido de que va a tener resultados. Por eso es que orar en el Espíritu, o cuando tú vayas a orar, dile al Señor que mi oración, la oración que yo voy a hacer, esté acompañada de la fe. Esté acompañada de la fe. Por eso la Biblia dice que muchas personas oran y no reciben porque piden mal. Muchas veces piden mal. Muchas veces no tienen fe en que lo que tú estás orando vaya a tener resultado. Que por lo que tú estés orando, tú lo vayas a recibir. Entonces, yo quiero es que tú entiendas que en cada oportunidad que tú tengas de orar, ya sea orando, porque muchas veces no todo el mundo llega, o no toda la persona, siempre que quiere, eso es como Dios cuando determina, te permite orar en el Espíritu. Te permite orar en el Espíritu. No, tú no has visto momentos donde tú quizá tu oración como que tú dices está siendo intervenida. No logro conectarme como las noches anteriores, como las madrugadas anteriores. Entonces ahí es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fe suficiente para nosotros poder lograr entrar en un nivel y que seamos objetivos en esa oración por el Espíritu. Orar en el Espíritu es un privilegio que si todavía tú no has logrado entrar a esa dimensión de la oración por el Espíritu, pídele al Padre que te llene de fe. Pídele al Padre que te dé ese gran privilegio de tu poder orar en el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, se te pasan las horas de rodillas orando y tú no te das cuenta. Cuando tú vienes a darte cuenta, puede ser que ya sean las 5 de la mañana, puede ser que ya sean las 7 de la mañana. Por eso es que la oración por el Espíritu, por eso es que Cristo, siempre hablo de esto, la palabra del Señor dice que Cristo le dice a los discípulos, ¿por qué no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Cristo se levantó en 3 ocasiones. Es decir, Cristo pasó un largo tiempo orando porque estaba orando en el Espíritu. Y hay que saber que no es lo mismo una oración simple que una oración por el Espíritu. La oración por el Espíritu tiene fundamento. Cuando tú entres a ese nivel de orar en el Espíritu, hay un fundamento. Es porque
hay un llamado poderoso en tu vida y necesita la intervención del Espíritu para llenarte, para capacitarte. Es importante lo que un discípulo le preguntó a Jesús o le dijo al Señor. Le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a su discípulo. Es porque la oración es demasiado importante. La oración es muy, pero muy importante. Y más cuando a esa oración tú le aplicas la fe. Cuando tú le aplicas la fe a la oración, tu oración va a ser efectiva. Tu oración no va a tener límite. Tu oración va a ser una oración que va a ser poderosa y no va a ser carente. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros nos hemos conformado con los 15 minutos de oración, con los 30 minutos de oración, y no hemos hecho como dijo Cristo. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. En ese tiempo de que Cristo le dice: no pueden velar conmigo ni siquiera una hora, lo que quiere es decirle que en el trayecto de llegar a una hora orando, hay muchas cosas humanas que se mueren. Hay muchas cosas que se mueren. Tú tienes tiempo para reflexionar. Si lo que tú estás pidiendo está bien. Si lo que tú estás pidiendo es por ego. Si lo que tú estás pidiendo es porque otro lo tiene. Y te da tiempo a reflexionar. Y cuando tú entres en esa intimidad, entonces tú oras en el Espíritu. Y esa fe activa llamada emuná, que tiene que ver con entrenamiento y confianza, comienza a actuar en tu vida. Por eso hay personas que se paran en una, ya sea en una predicación, ya sea en un escenario, y ya tienen una confianza tan grande de poder declarar palabras sobrenaturales y que las cosas sucedan. Es como una relación que tú llegas con el Espíritu más allá de una oración sencilla. Tenemos que aprender y pedirle al Señor: Señor, enséñanos a entrar a la dimensión de orar en el Espíritu. Una persona orando en el Espíritu puede escuchar que una persona se va a suicidar, ya sea en Rusia, y como está orando por el Espíritu, puede detener que esa persona se suicide. Y de repente aquella persona que se iba a suicidar sintió que alguien le agarró la mano. Y como a ti te llegó esa información de lo que iba a pasar, porque tú estabas en el Espíritu, entonces tú como hombre de Dios lo detuviste. ¿Y quién hace esa función? El ángel que está asignado a tu destino. Shamaya, Soja. Entonces, Dios mío, yo quiero que usted pueda entrar en esta dimensión de la oración por el Espíritu, orando en el Espíritu. Hermano, yo en una ocasión conocí a un pastor llamado Héctor Forchú, que ese hombre se acababa el culto y se ponía de rodillas, hermano. Yo no sé a qué hora cenaba, yo sé que se ponía de rodillas y le daban las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y ese hombre orando. Y yo me hago la pregunta ahora: ¿y cómo aguantaba tanto? Porque es que cuando tú oras en el Espíritu, la cosa es más suave, la cosa es más fácil. Orar en el Espíritu era lo que hacía Cristo. Salía de predicar, hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales. Pero él sabe que una oración simple no lo podía llenar para el otro día ir a reprender demonio, a sanar enfermos. Él tenía que entrar en una oración tan plena del Espíritu para poder ser lleno, para mañana poder suplir las necesidades que le presentaba el día. Entonces, todo pastor, todo evangelista,
todo miembro eclesiástico que siga al Señor tiene que buscar la manera de entrar en esa intimidad tan profunda de orar en el Espíritu. De orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, nos llenamos, se activan los dones, vemos cosas que otros no ven, caminamos donde otros han muerto, seguimos caminando nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la llenura, el andar bajo esa cobertura espiritual, nos hace a nosotros invisibles a los dardos, a los espíritus asignados a nosotros para hacernos guerra. Y cuando oramos por el Espíritu, también se fortalece el ángel de nuestro destino, el ángel que está asignado a nuestra vida. Yo quiero hablar algo con usted. Cuando tú ores en el Espíritu, se recarga el ángel que está asignado a tu vida. Cuando tú no oras, cuando tú eres rezagado, tú le robas y le drenas la energía al ángel que está asignado a tu vida. Y cuando te viene cualquier problema, cualquier dificultad, y viene un demonio de alto rango, al tú debilitar el ángel que está asignado a tu destino, entonces el dardo te da fuerte, te penetra, te enferma, daña tu familia, daña tu finanza, arruina todo lo que tú estás haciendo. Por eso es que el hombre de Dios y la mujer de Dios, si hay algo que tiene que atender, es estar bien con Dios. Es estar bien con Dios. Llenarse del Espíritu de Dios. Vivir una vida de oración y de consagración y ayuno, para que el ángel que está asignado a su destino, el cual lo defiende, porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Si tú quieres ser defendido por el ángel, tú tienes entonces que alimentar ese ángel orando, ya sea a las 3 de la madrugada, ya sea antes de dormir, ya sea a las 3 de la tarde, pero tú tienes que tratar de tener esa intimidad para que tú no descargues al ángel que está asignado a tu vida. Santo. Por eso la oración en el Espíritu es la que nos muestra cosas que otros no ven. Por eso, para muchos, será locura lo que hablamos, pero para los que están orando, para los que están ayunando, para los que están buscando la presencia, esto es algo que ya ellos lo conocen. La oración por el Espíritu te va a llevar a ti a conocer niveles sobrenaturales. Por eso fue que en una ocasión el apóstol Pablo dijo en una ocasión que no se sabe si fue en el Espíritu o en la carne, que subió a una dimensión donde oyó cosas que eran palabras inefables, que eran palabras que no podía oírla cualquier persona. Porque esta es la dimensión de orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, se nos abren los ojos espirituales. Hay una llenura muy poderosa. Y por eso es que yo quiero hoy venir como un entrenador y decirte a ti: este es el tiempo que te levantes de ese sueño, de ese letargo, y comienza a buscar la presencia del Señor vía oración. Shakatarabasanda. Hay una llenura para aquellos que decidan no ser igual, no manejarse igual, no moverse igual. Hay una cobertura del Padre para tu vida. Hay algo poderoso. Se te va a activar la visión, se te va a activar el oído espiritual, se te va a activar todo lo espiritual cuando comiences a orar. Y dentro de tantas oraciones, activándote, va a entrar en el nivel de orar en el Espíritu y vas a ver cosas sobrenaturales. Hermano, si los brujos se sacrifican para, como dicen,
en una caja de fósforo, trasladarse a otro lugar, en un charco de agua y aparecer en otro lugar. Son sacrificios que ellos hacen para entrar en una intimidad espiritual. Y nosotros como cristianos muchas veces estamos rezagados. Muchas veces, hermano, lo que nos volvemos es oidores solamente de la experiencia de otro, pero nosotros mismos no tenemos experiencia. Porque muchas veces somos haraganes espirituales. Y toda persona que es haragán espiritual solamente se va a quedar escuchando anécdotas, revelación de otro. Y no va a poder entrar en esa dimensión. Pero hoy toda haraganería se va. Todo lo que estaba atrofiando de que tú pudieras entrar en esa intimidad con el Padre, en esta hora se va. Yo oro a Dios para que se te han abierto los ojos espirituales. Yo oro a Dios para que se te sea abierto el oído espiritual. Yo oro a Dios para que todo cansancio que llega cuando tú estás orando, que no puedes orar ni siquiera una hora, que desde que pasa por los 15 o 30 minutos está bostezando, te sientes con sueño, lagrimeo, eso se ve en el nombre de Jesús. Y yo declaro que en el nombre de Jesús se van a abrir las puertas espirituales. Vas a aprender a orar en el Espíritu. Pasará mañanas orándole al Señor. Basanda, en el nombre de Jesús de Nazareno. Ahora, por el poder de la palabra, todo altar que esté alrededor de un hombre que ora por el Espíritu no funciona. Es derribado. Se acaban, Shamayas. La campanita no suena. Los velones se apagan cuando un hombre ora por el Espíritu. Dios te bendiga. Dios te guarde. Fue para mí más que un placer, un honor compartir contigo la palabra del Señor. Soy el evangelista Darwin Arias, conductor de dicho programa, La Visión del Remanente. Si es primera vez que tú entras a este canal y aún no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas, que le dé a la campanita donde dice toda para que te llegue la notificación cuando subamos un video o estemos transmitiendo en vivo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjanos un comentario. ¿Qué te pareció esta enseñanza?